hoy supuestamente el Estado mexicano, de manera siempre hipócrita y simulación tras simulación, pretende conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna. Hemos dicho muchas veces que la destrucción de una cultura y una civilización comienza con la destrucción de su lengua madre. Es decir, cuando uno entiende que la estructura cultural, es decir, la forma de ver, entender y sentir el mundo en el que vivimos, está estructurada con los valores, los principios, las actitudes, los sentimientos que están totalmente profundizados en la lengua. Así que no es lo mismo hablar una lengua que vivir la lengua, vivir la filosofía de la lengua. Realmente el gobierno federal y los gobiernos estatales y desde luego la SEP pues han sido los verdaderamente responsables de la destrucción de gran parte de este patrimonio cultural ancestral, porque una lengua como por ejemplo el zapoteco no se hizo en 100 años, no se hizo en 500 años, no se hizo en 1000 años. Tiene mucho, mucho tiempo el pueblo zapoteco invirtiendo su sabiduría para la creación de una lengua que le dé sentido a la vida misma, que le dé trascendencia. Entonces, cuando vemos Monte Albán, Dani Beche, o Mitla, o Dainzú, Saachila, cuando uno ve estas magníficas obras que no son palacios, ni fortalezas, ni ciudades, sino son centros de conocimiento de la mecánica celeste y de la energía, no podemos más que entender que la lengua ocupó la estructura fundamental que ligó el trabajo de muchas generaciones, como el caso de Dan y Betge Monte Albán, 1350 años. Entonces, el Estado mexicano neocolonial de ideología criolla pretende siempre simular, pretende siempre embaucar y engañar al pueblo, y en este caso a los zapotecos, porque no se trata solamente de hablar la lengua, sino se trata fundamentalmente de vivir la lengua, de vivir los valores que tiene la lengua para poder explicar una realidad. Eso es la cultura, una forma de entender el mundo y la vida. Y creo que ahí es donde nosotros necesitamos tener mucha conciencia para entenderlo. Entonces, los profesores, por ejemplo, de educación indígena, disfrazan a los niños con sus trajes ancestrales para las escoltas lleven la ceremonia de la bandera y los enseñan a cantar el himno nacional en la lengua materna. Eso es solamente embaucar, es solamente engañar. Yo no entiendo cómo los profesores no tienen la capacidad analítica y crítica para entender que ellos han sido el troquel en que el Estado mexicano, en el que la oligarquía que desde hace 201 años explota a este país, a esta tierra, no entienden sus procesos de colonización y se suman a ellos. Yo creo que eso es lo más triste, lo más deprimente. Necesitamos no solamente hablar la lengua, sino vivir la lengua. Y cuando hablamos de vivir la lengua, tenemos que hablar de dejar de ser individualistas para ser comunitarios. Cuando decimos hablar, vivir la lengua, tenemos que pensar en dejar de ser consumistas y trabajar por el bien común. En fin, es una larga explicación en lo que podríamos sintetizarla diciendo que en la forma en que vivían nuestros abuelos ha sido transformada
por la forma moderna, entre comillas, individualista, consumista, política de manejar a las comunidades, en este caso zapotecos. Creo que necesitamos repensar la defensa de la lengua, no con discursos, no con escritos, sino con acciones propias de los defensores de una lengua que lo hacen con su forma de vida cotidiana, que es muy valiosa y muy importante.